Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Los trastornos mentales constituyen un creciente problema de salud en el mundo. La pandemia del COVID-19 ha generado un desequilibrio emocional en muchas personas, siendo la ansiedad la emoción de mayor impacto en la población. Medidas como el confinamiento, el cierre de negocios, el cese de actividades laborales, también las pérdidas de empleos, las pérdidas financieras, el temor a enfermarse y morir, entre otras, fueron algunas de las causas para que aumentara la preocupación y por ende la situación de trastornos emocionales en las personas. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para hablar de este tema, de cómo tratar con la ansiedad, cómo enfrentar las preocupaciones, tenemos con nosotros al pastor Salvador Gómez. Salvador, ¿cómo te encuentras? Nos encontramos, gracias a Dios, bien, en medio de ese panorama que tú mismo nos describes. Qué bueno es poder nosotros estar anclados, aferrados a nuestro Señor que nos sustenta. Nosotros no somos ajenos a las cosas que se están viviendo, pero ciertamente el Señor nos fortalece, nos cuida y quisiéramos poder compartir de eso que la palabra de Dios contiene, que nos ayuda a enfrentar días como estos en los que nos encontramos. Y tú nos hablas acerca del tema del afán, de la ansiedad y la preocupación, y la palabra de Dios tiene material para nutrirnos, enseñarnos y cuidarnos. Qué bueno, yo espero que tú hoy nos hagas una radiografía de la ansiedad, del afán, de las preocupaciones y nos ayudes a identificar sus causas y su cura también. Salvador, ¿cómo tú definirías la ansiedad, la preocupación? La ansiedad o el afán tiene ese aspecto, es al alma lo que un individuo inquieto lo es físicamente. Nosotros decimos, tal persona es muy desinquieta, usamos esa expresión para hablar de alguien intranquilo, alguien que no se queda quieto. Bueno, con el alma ocurre algo similar y es esa angustia que nos deja sin sitio, es esa sensación de vacío, de inquietud, no nos estamos tranquilos en el alma, no tenemos sosiego y no hay paz, nos sentimos que las cosas se nos escapan de control y por ende nos sentimos que algo puede suceder y nos quedamos entonces con ese temor que se aferra a nosotros. La preocupación, la palabra preocupación, como el nombre lo dice, es preocuparse antes de tiempo de algo. Es nosotros mirar al futuro y decir, ¿y si esto? ¿Y si aquello? Y es empezar a gastar energía en algo que todavía ni siquiera sé si va a ocurrir. Y ese es el tipo de cosas que hacen el afán y la ansiedad. Pero fíjate que tú dices, ¿y si enfrento alguna situación futura? Pero ahora estamos viviendo un problema presente con la pandemia, donde muchas personas han sido afectadas, muchas personas se han enfermado, ellos o familiares, o han muerto familiares y amigos. Las personas te pueden decir, bueno, yo tengo inquietud, yo tengo una intensa preocupación porque yo me siento inseguro, yo me siento amenazado. Pero tú mismo lo dices, me siento amenazado es por lo que pueda suceder. Lo que ya ocurrió, ocurrió. Aún nos hayamos enfermado, aún hayamos hasta perdido un familiar, lo que ocurrió, ocurrió. Lo que provoca afán es qué ocurrirá mañana. Y es ahí donde Cristo mismo nos dice que tengamos cuidado, porque no es que no hagamos previsión, no es que no pensemos para planificar, es el punto de gastar la energía y estar inquietos en controlar lo que no podemos, en dominar lo que ni siquiera estamos seguros si va a pasar. Y por eso Cristo dice que cada día le baste su propio mal, porque cada día tendrá sus cosas. Pero ya lo que pasó, yo debo ahora superarlo,
enfrentarme a esta realidad de lo que pasó, pero ese si me enfermo, ese si me muero, ese si pierdo el trabajo, son preocupaciones por el mañana. Y tenemos que tener cuidado de que esas cosas no nos roben la paz. Ciertamente nos podemos hacer planes, pero no es gastar la energía de mañana, que la voy a necesitar, en lo que hoy no me va a servir para nada. O sea que yo puedo hacer planes para una economía financiera, para el futuro, para mi familia, para mis hijos. Puedo planificar tener un buen seguro médico para si hay alguna enfermedad en la familia. Ese tipo de preocupación, de planificación, no está prohibida en las Escrituras, entonces, Salvador. Correctamente, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. El espíritu con que lo hacemos es lo que puede contradecirlo. En el hecho de, ¿recuerdas el texto de Santiago 4? Hay de aquellos que dicen vamos a ir a tal ciudad y vamos a hacer negocios y vamos a ganar, cuando tú no sabes lo que el día de mañana va a tener. Entonces, en ese sentido, es un asunto de ubicarnos en el lugar y la posición que nos corresponde, y a Dios dejarle su deidad y su soberanía. O sea, en otras palabras, Dios es Dios y Él va a hacer, al final de cuentas, lo que Él considere. Podemos hacer todos los planes bien amarraditos y no necesariamente significa que las cosas van a ocurrir de esa manera. ¿Quién iba a pensar que la pandemia nos iba a colocar en la condición en que estamos en el día de hoy? Nadie lo hubiera pensado. Entonces, Salvador, para acabar de entender lo que es la ansiedad y el afán, podríamos decir que cuando estamos ansiosos o preocupados, estamos desconfiando de las promesas de Dios y de la providencia de Dios en nuestras vidas. Exactamente, hay un asunto de fe envuelto que es muy importante. Siempre me llama la atención el hecho de que Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿por qué teméis? Cuando en el momento que le hace la pregunta estaban por hundirse por una barca y en medio de una tormenta. ¿Cómo que por qué temo? La tormenta, Señor, la tormenta. Pero Cristo le hace la pregunta en el sentido de, es que ustedes son de poca fe. Si tuvieran fe y confianza en mí, no tendrían tanto temor porque saben que yo puedo calmar cualquier tormenta. Y si Dios nos deja en medio de una tormenta, es capaz de calmar cualquier corazón y darnos la seguridad y la confianza de que nos sacará bien de esto o nos dará la fuerza para atravesarlo. Y por eso sí, ciertamente es un asunto de fe y confianza. Dios sabe, porque Él nos creó, que somos propensos a estar afanados, preocupados, ansiosos, por situaciones que vienen a nuestras vidas. Y tú predicabas recientemente que Él nos prohíbe en un sentido de estar con ese afán desmedido, estar preocupados, sino que nos dice que debemos descansar en Él, que no nos preocupemos por nuestras vidas, que no nos preocupemos por qué comeremos o por qué vestiremos. ¿Qué tú nos dices con respecto a esto, a esa prohibición? Es importante que veamos el concepto que Dios tiene de la preocupación y de la ansiedad, porque podemos tender a defendernos y excusar esas actitudes. Lo que el Señor desea es que nosotros veamos la preocupación como algo malo, como algo incorrecto. Así como nosotros vemos la mentira como algo prohibido por Dios, como vemos el asesinato como algo prohibido por Dios, no mentirás o no adulterarás, etc. Tenemos que ver la preocupación de la misma manera. Es Cristo que dice, no os preocupéis. Y en ese aspecto nosotros tenemos que verlo con mayor seriedad para tomar las medidas del lugar, para no caer presa de la preocupación y del afán. Porque como se dice que es muy fácil pescar en río revuelto, Satanás, el enemigo de nuestras almas, puede hacer mucho daño por medio de un alma que está presa de la inquietud y del afán. A la luz de lo que tú dices, Salvador, para nosotros poder enfrentar la ansiedad, tenemos que estar preparados antes de que lleguen esas situaciones. Porque si no tenemos nuestras mentes llenas con la palabra o con los principios que Dios nos da para evitar las preocupaciones, vamos a ser tomados desprevenidos, si decimos así, cuando llegue el afán. Entonces, ok, ¿cuál es la estrategia
para nosotros entonces enfrentar esas preocupaciones? Sí, hay cosas que están en la Biblia y no necesariamente están nítidamente y largamente organizadas. Hay muchos temas que nosotros podemos buscar así, ¿verdad? Es decir, la borrachera, por ejemplo. No encontramos necesariamente un material organizado en la Biblia para eso, pero la Biblia habla de la borrachera. Pero con respecto al afán y la ansiedad, Cristo se tomó su tiempo para decirnos: prepárate, piensa. Es con el pensamiento, es teniendo nuestras mentes amarradas a las Escrituras y los principios de las Escrituras que nosotros vamos a lograr vencer el peligro del afán. Y Cristo lo vemos en Mateo 6, lo vemos en Lucas 12. Cristo habla ampliamente del tema para que pensemos y dice: considera cómo yo visto los lirios del campo, considera cómo yo alimento a las aves del cielo. En otras palabras, piensa lo que ocurre y cómo yo cuido mi creación. Y dice: si ustedes son más importantes para mí, si yo los amo, y Cristo puede aún decirnos: si yo doy mi vida por ustedes, no los voy a cuidar en los momentos en que ustedes vean que puede haber necesidad de alimento y de vestido. Nosotros somos mandados por Dios a estar contentos teniendo sustento y abrigo. En otras palabras, teniendo la tres caliente y teniendo algo de ropa encima de nosotros, tenemos razones suficientes para estar contentos. Salvador, ¿qué son las tres calientes? Porque ese es un término de la República Dominicana, pero en México, Colombia, Chile, no sé si dicen lo mismo que nosotros. Bueno, no sé si se la comen la comida caliente o fría, pero el hecho es, decimos así, al desayuno, comida y cena. Si tenemos la comida del pan de cada día, de lo que Cristo nos manda a pedir a Dios, que nos dé nuestro pan, que nosotros podemos estar contentos. Lo que pasa es que a veces nosotros nos creamos tantas necesidades y el sistema nos plantea necesidades, supuestas necesidades, y por el peligro de perder comodidades y cosas que tenemos o por el anhelo de alcanzarlas, entonces viene mucho desasosiego, inquietud al alma. Nosotros podemos estar en perfecto estado de salud, pero cuando viene a ver, entra el pensamiento de: ¿y si me pasa lo que le ocurrió al amigo mío tal? O si me pasa lo que ocurrió en mi familia, a la familiar tal. Y de repente la paz que teníamos la perdemos, estando en salud, teniendo las necesidades cubiertas. Y es así que nuestra mente vuela cuando crea los peligros de las cosas que pudieran suceder. De manera que eso de tener una estrategia de antemano, de nosotros estar conscientes, ser agradecidos, estar contentos, eso nos va a ayudar a poder lidiar con estos problemas. Ver quién es nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial, que nos cuida y se ha comprometido con nosotros. Salvador, durante la pandemia, durante el confinamiento, las personas dicen, y uno lo experimentó de esa manera, lo vivió, que uno estaba en su casa con unos pantalones cortos, con un calzado cómodo, quizá con algún tipo de polo shirt o una camisa, que no estaba pensando en modas ni en marcas. Y aquí se demostró que en este tiempo que no es necesario el tener un armario, un closet, un vestidor lleno de diferentes ropas, y la inutilidad de querer tener ropa de marca que lucir. ¿Qué tú nos dices con respecto a eso? Explícame eso. La verdad que me encanta el ejemplo que has traído, porque creo que todos nosotros hemos usado camisetas y polo shirts que nosotros hacía tiempo quizás no usábamos. Sí, nosotros tenemos en abundancia las cosas que necesitamos. Cristo nos dice: miren, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, esas cosas por las que nos desvivimos, por las que perdemos el sueño, van a ser añadidas. No se preocupen tanto. Las cosas verdaderamente importantes son aquellas que tienen que ver con mi reino. Busquen primero esas cosas. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros trastocamos el orden. Empezamos a decir: no, es que tenemos que trabajar, hay que asegurar el futuro de mis hijos, nosotros tenemos que... Y cuando venimos a ver, hemos descuidado nuestra vida espiritual, hemos descuidado el estado espiritual de nuestras familias. La iglesia, muy bien, gracias, los hermanos de la iglesia, mi sociedad,
y empezamos a ver las consecuencias de ese egocentrismo que nos domina. No perdamos de vista lo verdaderamente importante. Ese primer mandamiento de amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro corazón y nuestra alma. Ese segundo mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, siempre deben ser prioritarios. Y lo que esta pandemia ha hecho es mostrarnos que el orden de prioridades que teníamos no era el correcto. Qué bueno. A mí me gustaría que en este programa tú nos ayudes a poner en orden esas prioridades y que continúes dándonos razones para nosotros combatir el afán, la ansiedad, las preocupaciones. Vamos a una pausa y en el próximo segmento queremos que tú nos des esas razones. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, el Señor Jesucristo nos da lecciones de la creación para nosotros no estar preocupados. Nos dice que miremos los cuervos que no siembran, ni ciegan, ni tienen bodegas, ni graneros, y el Señor los alimenta. Y que miráramos los lirios del campo, que consideráramos, como tú dijiste, que no trabajan ni hilan, pero que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Qué tú nos dices de esa lección? Bueno, nos muestra, yo creo que estamos viviendo la vida demasiado rápida. Cristo, es como si Cristo nos estuviera diciendo, hagan un alto, miren a su alrededor, observen cómo yo gobierno el mundo en mi providencia y recuérdenlo a la hora en la que vengan pensamientos a la mente que puedan traer desasosiego. En otras palabras, miremos qué ocurre con la creación, cómo Dios sostiene el mundo. Para mí, ver hoy una fotografía de un lugar donde había 4 fotos en las 4 estaciones del año del mismo lugar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Qué significa eso? Lo que Dios prometió cuando hizo el pacto con Noé, que Dios iba a mantener los tiempos. Y eso es lo que Dios ha hecho. Y en ese aspecto, la creación es un mensaje divino. Los cielos cuentan la gloria de Dios, de que como Dios es un Dios cuidador. ¿Alguna vez se ha hecho un análisis, un estudio de los cuervos o de las aves, a ver si ellos padecen de afán, de ansiedad, porque no han encontrado los gusanitos o la fruta con los cuales se van a alimentar? Tu pregunta es interesante. Yo no he visto ese estudio, pero la verdad es que... Es que no existe ese estudio. La verdad es que uno ve los pajarillos y verlos tan tranquilos, simplemente buscando cada día el alimento que ellos tienen, que ellos alcanzan. Y ellos duermen tranquilos. Nosotros somos los que perdemos el sueño. Salvador, el Señor también dice que por más que estemos ansiosos, preocupados, afanados, no podemos añadir 1 hora al curso de nuestras vidas. Entonces, explícame eso. Ese punto que Cristo menciona cuando trata el tema de la ansiedad es crucial, porque nos vemos a nosotros mismos gastando energía, a veces hasta nuestro talento y nuestra fuerza, en aquello que no nos va a servir para nada. O sea, si yo gasto la energía en algo de lo que me preocupo que puede ocurrir mañana, que muy probablemente no ocurra, yo no voy a tener hoy la energía que necesito para hacer lo que hay que hacer. En otras palabras, si yo mismo caigo presa del afán y la ansiedad, me puedo enfermar, puedo perder mi capacidad física, puedo caer en un periodo de agotamiento que me impida hacer lo que hoy tengo que hacer. Pierdo mi productividad en mi trabajo, dejo de tener contacto con mis familiares, dejo de beneficiarme espiritualmente por una preocupación del mañana. Las preocupaciones del mañana no nos van a conducir a ningún lado. Y en ese sentido a mí me encantó la expresión de aquel hombre que le dijo a alguien antes de cruzar un río que pensaban que iba a estar crecido: no, yo no me preocupo por cruzar ese río hasta que yo no me veo frente a él. En otras palabras, a veces nosotros nos preocupamos por cosas que a veces cuando llegamos, mira, pero no era nada, no había ningún problema. Hasta con el COVID no puede pasar eso. ¡Ay, el COVID! De repente nos da COVID y mira, no nos pasamos con casi ningún síntoma. Pues gloria a Dios,
Y cuando venimos a ver estábamos bien intranquilos, sin necesidad. Es como dice alguien en relación a que las preocupaciones no nos conducen a ningún sitio. Es como tú sentarte en una mecedora y querer ir en la mecedora de un lugar a otro. No, la mecedora tú solamente te puedes estar meciendo, pero hay personas que están pensando continuamente en la situación y eso no conduce a ningún lado. O sea, está la pandemia. Debemos tomar las medidas de distanciamiento, las medidas de confinamiento, debemos seguir las recomendaciones, pero ya no podemos hacer más de ahí, no podemos estar preocupados, porque eso no nos va a llevar a ningún sitio. Y eso, en el caso de un cristiano, Salvador, como tú decías en tu prédica, son un mal testimonio ante el mundo, porque no estamos confiando en las promesas de Dios. No estamos confiando en la providencia de Dios, no estamos confiando en el Dios que controla todas las cosas y el Dios que tiene control de nuestras vidas. ¿Qué tú nos dices? La verdad es que me quedé con la imagen de la mecedora en la mente. Porque es que tú te imaginas la cantidad de energía cinética que nosotros podemos gastar en una mecedora que no vamos a poder usar en otra cosa. O en una pista de baile. Las personas dicen, no, yo ir de tal lugar a tal lugar caminando. Pero gastan más energía en un mismo lugar bailando. Y es lo que pasa. Nosotros podemos así vivir nuestras vidas desperdiciando energía con el afán y no usarla en aquello que lo necesitamos. Pero tú mencionas el tema del mal testimonio que podemos dar cuando caemos presa de las preocupaciones. Cristo dijo, los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas que nos preocupan, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. En otras palabras, Cristo... Déjame hacer un alto, Salvador, ahí. ¿Cuáles son estas cosas que el mundo busca? ¿Alimento, comida, vestido? Correcto, las cosas que mencionábamos que encuentran los pajarillos, alimento, y las cosas que Dios hace con los lirios, los viste. Nosotros, esas son las cosas importantes, sustento y abrigo. Teniendo estas cosas, estemos contentos. Y lo que está diciendo Cristo es, en el mundo, la gente busca desvividamente esas cosas, la busca de tal manera que pierde de foco el resto, sus vidas espirituales, el bienestar de los demás. Y Cristo dice, nosotros si creemos en Dios, debemos tener actitudes distintas. No podemos dejarnos tomar presa del afán y de la ansiedad, sino poder estar confiados y tranquilos en el Dios que nos ama. Por eso me encanta que Cristo dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él no sabe que necesitamos comida. Él no sabe que necesitamos ropa. Pero lo que Él está diciendo, yo estoy comprometido con cuidarles a ustedes, mis amados hijos. ¡Wow! Eso debe llenarnos de paz y de tranquilidad. Y entonces, ¿dónde debemos enfocar nuestras mentes? Porque veo que el texto dice que no busquemos esas cosas, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa buscar primeramente ese reino de Dios y su justicia, Salvador? Es una expresión que Cristo usa para ayudarnos a tener un orden de prioridades correcto. Hay cosas importantes que pueden robarle el tiempo a las más importantes. Y en ese aspecto nosotros tenemos que aprender a ponerlo primero. Si nosotros tenemos una lista de cosas que hacer en el día, se recomienda que no comencemos por aquellas cosas que pudieran quedar para después. Se recomienda que hagamos las cosas más importantes. Y Cristo está diciendo, nosotros tenemos que vivir enfocados en aquello que durará para siempre, en la eternidad. Cristo, ¿dónde lo encontramos a los 12 años cuando lo estaban buscando afanosamente? Dice que estaba con los sabios en el templo, si recordamos esa historia. Y él mismo dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Bueno, el punto es nosotros encontrarnos en lo mismo. ¿Recuerdas el afán y la ansiedad que atrapó a Marta, la hermana de María, en aquel pasaje de Lucas? Bueno, ¿qué le dice Cristo a Marta? Le dice, Señor, manda a María que me ayude, yo estoy afanada con demasiados quehaceres.
Y María estaba sentada aprendiendo a los pies de Cristo. Y Cristo le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la que no le será quitada. En otras palabras, hay cosas por las que nos afanamos, que tarde o temprano la vamos a perder. Pero aquello que es importante, que es nuestra comunión con Dios, el poder sentarnos a los pies de Cristo y aprender para la eternidad, esas cosas son a las que debemos dedicar nuestra mayor energía y fuerza y nuestras mayores preocupaciones. Entonces, pensemos, ¿cómo está el orden de prioridades y las cosas que yo hago durante la semana? ¿Qué pasó durante el mes pasado? ¿Yo crecí espiritualmente o yo di pasos de regresión? El mes próximo, ¿voy a seguir afanado por las mismas cosas y no tener fuerza ni energía para Dios? ¿O yo voy a dedicarme realmente a cuidar de mi alma y estar preparado para la eternidad y para la segunda venida de Cristo cuando sea que esto ocurra? Yo creo que eso Cristo quiere que nosotros cuidemos muy bien el orden de nuestras prioridades y aprendamos a hacer tesoros en los cielos más que tesoros en la tierra. Es así, Salvador. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. O sea que en vez de nosotros estar preocupados por las situaciones que estamos experimentando en el presente, por las situaciones que podemos experimentar en el futuro, lo que debemos hacer es llevarlas a Dios en oración, con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque sabemos que nuestras vidas están en manos del Dios de la providencia. Y como yo he confiado en Cristo para salvación, mi vida está asegurada en Cristo y no importa lo que venga, Él está en control. Y todas las cosas que sucedan van a obrar para mi bien. Por lo tanto, voy a derramar mi corazón en oración en la presencia de Dios. Y tengo la promesa que me dice ese pasaje en el versículo 7, que entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Y eso es lo que necesitamos. Ahora, Salvador, hay muchas personas que no conocen al Señor. Hay muchas personas que no han entregado su vida al Señor y por eso están inquietos. En el fondo hay un temor a morir. Y la pregunta es, ¿y después de la muerte qué? ¿Qué tú nos dirías? Cristo hace un llamado al hombre. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo ve al hombre como alguien en intranquilidad y en ese desasosiego, en esa falta de paz. Pero Él está afanado, dice trabajado y cargado, con muchas cosas. Nosotros, el hombre afanado por tratar de ganarse el cielo, el hombre afanado por ganarse el pan de cada día, y en ese afán llega al final del día destrozado. Y Cristo ve al hombre sin su esperanza como alguien desgastado. Y Él dice, vengan a mí y yo les haré descansar. Yo les daré el descanso que vuestras almas necesitan. Un descanso y una paz que es real y verdadera aún ante el hecho de que un día vamos a morir. Porque Cristo nos prepara para la eternidad. Con Cristo nos preparamos para vida eterna. Porque es Dios quien nos promete en Cristo Jesús vida eterna. Lo contrario o la otra opción es una condenación eterna a causa del pecado que nos hace culpables a todos. Y solo en Cristo nuestros pecados son limpiados y perdonados. Por eso venimos a arrojar esas inquietudes espirituales en los brazos del Salvador. Eduardo, si yo tengo una caja que pesa 10 libras y yo la pongo en tus manos, ¿tengo yo que seguir haciendo fuerza? No. No, ya la puse sobre ti. Y cuando nosotros traemos nuestras almas y las ponemos sobre Cristo, ya nosotros no tenemos que hacer la fuerza para guardarla. Él la guardará. Por eso aún Él nos invita en la Escritura y nos dice,
que nosotros debemos poner todas nuestras cargas y ansiedades sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuida de nuestras almas para vida eterna y cuida de todos los detalles de nuestra vida en esta que es temporal. Esa es la promesa y el compromiso que Dios tiene con su pueblo. No es algo suficientemente maravilloso y hermoso como para que los hombres consideren no perder tanto el tiempo en trivialidades en este mundo y venir a Cristo para la salvación de sus almas. Amén. Ojalá que muchas personas al escuchar este programa puedan echar sobre el Señor su carga, sus temores, y sabiendo que Él nos sustenta, pero lo digo en el sentido primario, a la luz de lo que tú dices, la carga de nuestros pecados que ya Cristo cargó en la cruz del Calvario, y que puedan confiar en Él para salvación. Porque como dice ese salmo, que es, ¿verdad?, parafraseado, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. O encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Salvador, muchas personas necesitan estar en paz con Dios, necesitan que el Dios de paz gobierne su vida. Y es como dijo un autor, con la paz de Dios para guardarnos y el Dios de paz para guiarnos, ¿para qué preocuparnos si Él está en control de todas las cosas? Y si ya Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Él, ¿qué mayor seguridad podemos tener? Que no importa lo que pase, no importa lo que enfrentemos, si estamos en Cristo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Salvador, gracias por estar con nosotros y a todos ustedes también. Gracias por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos, y los exhortamos a que se suscriban al canal para que reciban nuestros programas cada semana.